Saludos estudiantes. En este video vamos a estar discutiendo el sistema circulatorio, pero no solo nos vamos a enfocar en el ser humano, sino que también discutiremos el sistema circulatorio de varios organismos. Esta parte nos compete hablar de la esponja, los nidarios y los nemátodos, los cuales no tienen un sistema circulatorio. Algunos animales como la hidra, que caen bajo la categoría de los nidarios, usan cavidades gastrovasculares. Esto significa que ellos no tienen un sistema circulatorio desarrollado, pero tienen estructuras que hacen las funciones similares o análogas. Un sistema circulatorio se relaciona directamente con el tamaño, la complejidad y el estilo de vida del organismo. Quiere decir que un organismo más complejo tendrá un sistema circulatorio mucho más desarrollado. Algunos no tienen sistema circulatorio como los antes mencionados y utilizan el agua del medio ambiente para circular. Quiere decir que el agua está haciendo una función análoga a la sangre en nuestro caso. Los sistemas circulatorios se dividen en abierto y cerrado. El abierto no tiene una distinción entre el fluido circulando y el fluido extracelular. Ese fluido se le llamará hemolinfa. Un sistema circulatorio sí se puede distinguir entre el ambiente extracelular y el ambiente interior. La sangre, por ejemplo, es tejido conectivo que se compone de componentes celulares y de plasma. La sangre tiene funciones como transportar nutrientes. Estos nutrientes pueden ser gases como el oxígeno, regular procesos y proteger al cuerpo, porque la sangre no está compuesta más que de glóbulos rojos, sino que también está compuesta de glóbulos blancos, y los glóbulos blancos atacan los organismos que atentan contra nuestra salud. Esta imagen de acá nos muestra principalmente los organismos que no tienen sistema circulatorio, como la esponja utilizando agua y cavidades gastrovasculares, también la hidra y los nemátodos. Abajo nos muestra circulación abierta y circulación cerrada. Ahí tenemos al insecto, al artrópodo, que tiene hemolinfa. Sin embargo, vemos a la lombriz de tierra, que ella contiene un sistema circulatorio cerrado, por ende, contiene sangre. Y la sangre es un fluido diferente al que se encuentra en el exterior. En la imagen de la derecha tenemos a los componentes de la sangre, que se dividen en dos: plasma y los componentes celulares. El plasma está compuesto por proteínas como albúminas, globulinas, anticuerpos, fibrinógeno, que el fibrinógeno se convierte en fibrina, actuando como red para detener el flujo de sangre en una herida. También se compone de agua. El mayor componente del plasma es agua. También puede haber electrolitos, iones, nutrientes, gases y desperdicio. Sin embargo, la parte celular está compuesta por los glóbulos rojos o eritrocitos, plaquetas o trombocitos, que no son células, son pedazos de citoplasma, y los leucocitos o los glóbulos blancos, que son las células inmunes del cuerpo. Esta imagen nos muestra la diferencia nuevamente entre un sistema circulatorio abierto y uno cerrado. El fluido sanguíneo se divide en sangre y plasma. El plasma compone el 55% de la sangre, pero dentro de ese 55% que es plasma, el 92% es agua. Además de agua, ya he mencionado los demás componentes que contiene el plasma, y también las células sanguíneas, que son los eritrocitos, trombocitos y leucocitos. Existen o hay por humanos, ¿verdad?,
5 millones por microlitro de sangre a nivel de eritrocito. Y el hematocrito es la fracción de eritrocitos entre el volumen total de la sangre. Un eritrocito maduro es una célula que no tiene núcleo porque en su desarrollo lo perdió. Pero los eritrocitos de los vertebrados tienen una proteína cuaternaria que se llama hemoglobina. Y la hemoglobina es la que carga el oxígeno y lo lleva a los órganos. Los leucocitos componen menos del 1% de la sangre, pero son importantísimos porque son las células inmunes de nuestro cuerpo. Dentro de esos leucocitos hay dos tipos, los que tienen gránulos en su interior y los que no. Los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos son granulados. Y los que no tienen gránulos son los linfocitos. Ahí está la célula B y la célula T y el monocito que se convertirá en macrófago. Esta imagen nos muestra cómo a partir de una célula madre pluripotente salen las células sanguíneas. Antes de la célula sanguínea está el linaje mieloide y el linaje linfoide. Del mieloide salen todas excepto los linfocitos. Y del linfoide sale la célula B y sale la célula T. Este proceso de producir las células sanguíneas del cuerpo se llamará hematopoiesis. Ocurre en la médula ósea roja y hay una hormona que se llama la eritropoyetina, la cual estimula la producción de los eritrocitos, que dentro de la hematopoiesis hay un proceso para cada una y el del eritrocito se llama eritropoiesis. Esta imagen lo que nos dice es la ruta de coagulación. Puede haber un caso en que un vaso sanguíneo ha sido dañado por una herida, porque nos cortamos por cualquier otra razón. Pues el cuerpo tiene un mecanismo para detener el flujo sanguíneo. Principalmente, las plaquetas se adhieren y forman como un tapón, pero ese tapón al final se va a hacer más fuerte porque se forma una red de fibrina. Esa fibrina proviene de fibrinógeno, pero para que fibrinógeno pase a fibrina debe haber contacto con la trombina. Si se fijan aquí, trombina pasa de fibrinógeno a fibrina, pero la trombina es protrombina activada. Así que el proceso va a empezar a producir todos estos tipos de intermediarios metabólicos hasta producir la red de fibrina para detener este flujo sanguíneo. Esta imagen nos muestra exactamente lo mismo que la pasada, cómo se forma este tapón de fibrina. A principio de capítulo le había mencionado que no solamente íbamos a hablar sobre el sistema circulatorio de nosotros los mamíferos, sino que también de otros organismos. El pez, por ejemplo, contiene un corazón con dos cámaras, es bicameral. La sangre se bombea a través de las agallas y de ahí al resto del cuerpo. Los anfibios y los reptiles tienen un sistema tricameral, compuesto de dos atrios y un ventrículo. Pero la ruta pulmonar y la ruta sistémica es incompleta. Los anfibios viven en el agua obteniendo oxígeno por difusión en su piel. Esto se llama una circulación pulmocutánea. La mayoría de los reptiles tienen un septo. Un septo es una estructura que divide parcialmente al ventrículo. Estos ventrículos y atrios que he mencionado son cavidades del corazón donde la sangre fluye a través de ellos. Sin embargo, si están separados, se puede reducir la mezcla de sangre, porque hay sangre con oxígeno, hay sangre sin oxígeno. Pues si se puede reducir esa mezcla, sería mucho mejor. El circuito pulmonar es el que lleva la sangre a oxigenarse y el sistémico es el que lleva sangre ya oxigenada a todas las partes del cuerpo. Los mamíferos tenemos un corazón tetracameral, tenemos separados nuestros dos atrios y dos ventrículos y el septo del corazón humano separa la parte izquierda y la parte derecha del
corazón, la cual está separando a su vez la parte con sangre sin oxígeno y la parte de sangre oxigenada. La imagen de arriba nos muestra el sistema circulatorio del pez, que tiene una circulación sencilla. Sangre corre por un atrio y por un ventrículo. Esta de acá, pues es un poco más compleja y esta misma que tenemos acá. Estas dos imágenes nos muestran a un corazón que es tetracameral, con dos atrios, dos ventrículos y la parte izquierda y derecha separada por un septo. Y se discutirá a continuación la ruta completa de la sangre desde que llega de las partes superiores del cuerpo y de las partes inferiores del cuerpo. Primero, la sangre llega desde las partes superiores del cuerpo a través de la vena cava superior, porque todas las venas regresan la sangre al corazón. De la parte inferior del cuerpo llega sangre a través de la vena cava inferior. Todas las venas, como ya mencioné, llevan sangre al corazón y todas las venas llevan sangre sin oxígeno, excepto una. Esa sangre, esa vena que lleva sangre oxigenada es la vena pulmonar. Sale del pulmón hacia el corazón, pero como en el pulmón ocurre la oxigenación, es la única vena que lleva sangre con oxígeno. Una vez las venas llegan al corazón, se acumula esa sangre en un lugar al que le vamos a llamar atrio derecho. Fíjense que si miramos esta imagen y la picamos por la mitad, hay una parte azul y una parte roja. Para nosotros, si la miramos de frente, esta sería nuestra parte o nuestra región izquierda, pero el corazón es inverso. Así que esto va a ser la parte derecha. Ahí está el atrio derecho, donde recibe la sangre de las cavas. Y ese atrio está dividido del ventrículo derecho por una válvula, que esa válvula la vamos a llamar una válvula atrioventricular o tricúspide. También se le puede llamar a esa que está en la región derecha. Del atrio se abre la válvula y pasa al ventrículo. Del ventrículo, que es sangre sin oxígeno todavía, debe oxigenarse. Así que vamos en ruta hacia el pulmón. Y hay una vena, hay una válvula aquí que nos divide y esa válvula se llama la válvula semilunar pulmonar. La sangre viaja hacia el pulmón, en el pulmón se oxigena, así que esta que está aquí, que está llevando la sangre hacia un órgano, es la arteria, porque todas las arterias del cuerpo llevan sangre a órganos y todas las arterias del cuerpo llevan sangre oxigenada excepto una, la que va al pulmón a oxigenarse. Esa sería la arteria pulmonar. Allí se oxigena y regresa al corazón por la vena pulmonar. Aquí se acumula toda la sangre, que sería el atrio izquierdo. Del atrio izquierdo pasa al ventrículo izquierdo. Aquí hay otra válvula igualita a la de acá, pero con nombre diferente y un poco la estructura diferente. Esa válvula sería la válvula mitral o la válvula bicúspide. Del ventrículo izquierdo debemos pasar a todo el cuerpo, así que hay otra válvula, que esta sería la válvula semilunar aórtica, porque nos va a llevar a la aorta, que es la arteria más grande del cuerpo y se ramifica para llevar sangre a todo el cuerpo, a las partes superiores y a las partes inferiores. Esta imagen nos muestra exactamente lo mismo, notando que tenemos dos atrios, dos ventrículos, que tenemos en la ruta pulmonar y la ruta sistémica. Tenemos dos válvulas atrioventricular y tenemos dos válvulas semilunares. Esta estructura del centro que me divide la parte izquierda y la parte derecha la vamos a llamar septo. Ya la anatomía del corazón prácticamente la hemos descrito en su totalidad. Así que esta plantilla nos resume lo dicho anteriormente. Las válvulas ya mencionadas se abren y se cierran por cada ciclo cardíaco. Cuando el atrio se relaja,
le vamos a llamar a esa parte del ciclo cardíaco diástole. Y cuando el ventrículo se contrae, le llamamos sístole. Atrio se relaja significa que bajó la sangre del atrio al ventrículo. Ventrículo se contrae, lo que significa es que hay sangre. En la estructura que es el estetoscopio, lo que nos escucha el corazón, cuando suena loop, significa que las válvulas atrioventriculares se cerraron. Y si suena dup, significa que las válvulas semilunares se cerraron. Por eso el sonido del corazón es loop dup. Y el corazón tiene fibras autorrítmicas que son controladas por el nodo sinoatrial o marcapaso natural. Ese nodo sinoatrial se encuentra en el atrio derecho. Él lo que hace es controlar la corriente eléctrica para que el corazón bombee sangre. Y existen nervios autonómicos que modulan ese rate del corazón. Como parte del ciclo cardíaco se envuelven las arterias y las venas pulmonares, porque ellas son las excepciones a la regla que ya había mencionado, que todas las arterias conducen hacia un órgano, todas las venas conducen hacia el corazón, todas las arterias tienen sangre oxigenada y todas las venas tienen sangre desoxigenada, excepto la arteria pulmonar, que va hacia el pulmón y tiene sangre sin oxígeno, y la vena pulmonar, que regresa la sangre hacia el corazón y esa sí tiene oxígeno. También ya había mencionado que la aorta se ramifica en todas las arterias del cuerpo para llevar sangre a todas partes. Es la arteria más grande de nuestro cuerpo. Las arterias coronarias suplen sangre al músculo cardíaco, irrigan al corazón, porque el corazón es un tejido más, así que el corazón debe recibir sangre oxigenada también. La presión arterial puede ser medida por un esfingomanómetro. La presión sistólica es la presión cuando los ventrículos están contraídos y la presión diastólica es la presión mínima entre bombeos, cuando los ventrículos son o están relajados. Y nosotros tenemos vasoreceptores que detectan cambios en esa presión arterial. Quiere decir que cuando la presión disminuye, el número de impulsos también habrá disminuido. Ya había mencionado que los nervios autonómicos modulan el ritmo cardíaco. El centro cardíaco en el cerebro es la médula oblongada, la cual modula el rate cardíaco. Allá en el cerebro también está la norepinefrina, la cual incrementa el rate del corazón desde los nervios simpáticos. Acetilcolina, por otra parte, que es un neurotransmisor, desde los nervios parasimpáticos decrece el rate del corazón. La presión de la sangre incrementa con el volumen sanguíneo. Mientras más volumen, más presión habrá. Sin embargo, ese volumen es regulado por 4 hormonas: la ADH, aldosterona, ANH y el óxido nítrico. Además de los vasos sanguíneos ya antes mencionados, arteria, vena y capilar, existen 2 más: vénulas y arteriolas. Las arteriolas son ramificaciones de las arterias que se dan en el capilar y se utilizan para entrar al capilar. La sangre se colecta hacia las vénulas, o sea que arteriolas y vénulas las vamos a encontrar en el capilar. Esta imagen que tenemos acá, lo que nos está mostrando es cómo el corazón es regulado a partir del cerebro, de esa región que le conocemos como la médula oblongada, y ahí aparecen también los nervios parasimpáticos, los nervios autonómicos, todo ese tipo de eventos que ya yo he mencionado. Esta imagen nos muestra la anatomía de las arterias y de las venas, y ya yo mencioné que las arteriolas son ramificaciones y que las vénulas también son ramificaciones. Pero las arterias y las venas están compuestas por 4 capas de tejido: el endotelio, las fibras elásticas, músculo liso y el tejido conectivo. Los capilares, por su parte, están compuestos por solamente tejido endotelial.
Estos vasos sanguíneos deben ser elásticos para el flujo sanguíneo y cuando se contrae el músculo se ejerce presión para que el flujo vaya en una sola dirección. Esta imagen nos muestra exactamente lo mismo, como está compuesta una arteria, una vena y en el centro tenemos las ramificaciones a las que le llamamos arteriola para entrar, vénula para salir del capilar. Esto lo que nos muestra es contracción ejercida para el flujo sanguíneo y que las arterias largas contienen mucha fibra elástica en sus paredes. La contracción del músculo liso resulta en una vasoconstricción, o sea que pincha el vaso sanguíneo y sin embargo cuando se relaja el músculo pues ocurre el proceso inverso que sería una vasodilatación. Cantidades significativas de agua y soluto en el plasma de la sangre se filtran en las paredes de los capilares hacia el fluido intersticial. La mayoría del fluido viaja hacia la arteriola del capilar y regresa hacia la vénula. El fluido que no regresa al capilar se devuelve a la circulación por el sistema linfático, que es un sistema que tiene una conexión directa con el circulatorio. Este sistema consiste de capilares linfáticos, vasos linfáticos, nódulos linfáticos y los órganos. Un exceso de fluido en el tejido siempre se va a drenar por los capilares linfáticos. Por último, para acabar este capítulo, debemos hablar de desórdenes o enfermedades cardiovasculares. La primera, aterosclerosis, que es cuando se acumula grasa en las paredes de las arterias, lo cual impide el flujo sanguíneo. El colesterol influye en la aterosclerosis porque se acumula y no deja que la sangre fluya. Cuando el suplemento de la sangre que llega al corazón es insuficiente, significa que el corazón no recibe toda la sangre que recibía normalmente, ocurre un infarto al miocardio y ocurre necrosis, se pierde el tejido y ese tejido que no se regenera. Otra es la angina pectoris, que es un signo o un síntoma de que la sangre que debe llegar no está llegando. Por último, el stroke, que es un accidente cerebrovascular, es una interferencia del fluido y no llega al cerebro. Si no llega sangre al cerebro, el cerebro controla todas nuestras acciones, pues simplemente perdemos los signos vitales. Así que hasta aquí el capítulo.